¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Todo depende de la hora en la que te estás conectando conmigo. Es un gusto para mí poder compartir este espacio, los headlines, donde hablamos de los temas de la actualidad en contexto. Y justo pues hacemos esta transmisión vía Instagram, también la hacemos por YouTube, los headlines, pero también con repetición en la mañana en Facebook y en LinkedIn. Es para mí un placer poder presentarte a ti cuáles son los temas que están en la actualidad y que justo lo hablamos desde el contexto. Soy María José Martínez y vamos a hacer esta revisión por los hechos que están dando la vuelta al mundo. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, he querido comenzar esta transmisión de los headlines poniendo en evidencia un importante tema que creo que merece la atención no solo de las personas que son de Venezuela, sino para quienes les interesa el tema de los derechos humanos y sobre todo para quienes quieren seguir abordando otros temas que están afectando en Latinoamérica. Justo quiero comenzar con la situación de las niñas, niños, adolescentes en Venezuela que hoy se encuentran detenidos y es que hoy pues muchas madres, representantes, sobre todo madres, hay que decirlo, mujeres, se presentaron ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia, es el tribunal del chavismo que controla, hay que decirlo, la administración de Nicolás Maduro, pero ellas fueron muy enfáticas al exigir que pues no son terroristas, los adolescentes que fueron detenidos en el contexto de las protestas en Venezuela, porque precisamente justo hablábamos el día de ayer sobre las 1900, las más de 1900 personas que el Foro Penal, una organización de derechos humanos, ha registrado y ha documentado sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y que registra estos 1900 detenciones, número que además el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que sobrepasa las 2000. Pero justo quiero compartir esta información del Observatorio Venezolano de Prisiones, que tiene que ver con esta protesta que hicieron hoy las madres
de los niños, niñas, adolescentes detenidos en Venezuela en el contexto de las protestas, es decir, tras el 28 de julio, y que pues allí vemos parte de los testimonios. Decían, en Tocuyito hay muchachos que tienen depresión, están desnutridos, con problemas graves de salud. Algunos han intentado suicidarse. Muchas madres pueden dar testimonio de ello. Dijo Wendy Liendo, ella es representante de los 49 adultos que están detenidos en La Guaira y recientemente han sido trasladados a la cárcel de Tocuyito. Por su parte, pues Liendo, que salió del TCJ, junto a Marelis Ruiz, la representante pues, de 8 adolescentes detenidos arbitrariamente en la casa de atención 431, que está ubicada en el cementerio, esto es en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, donde entregaron un documento para exigir la libertad plena y la nulidad de todos los delitos que se les imputaron. Vamos a escuchar parte de los testimonios de estas madres que pues vienen exigiendo la liberación de sus hijos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marelis Ruiz, representante de los 8 menores que se encuentran detenidos en la casa de atención 431 en el cementerio. La compañera se llama... Mi nombre es Wendy Liendo, representante del Comité de Mujeres del Estado de La Guaira. Yo represento a los 49 detenidos, todos son adultos. Estamos en el centro penitenciario Tocuyito. Somos 49 madres. Aquí venimos a pedir derecho de libertad. En este documento que acabamos de entregar, en la defensa de los derechos de la libertad y defensa al debido proceso judicial. En la violación de los artículos 25 y 26 de la Constitución Orgánica. Amparo sobre los derechos y garantías constitucionales. Este amparo lo que busca es el derecho a la nulidad de todos los delitos que están imputando a nuestros familiares. Mayores de edad, menores de edad, que se encuentran detenidos, ya son 65 días prácticamente detenidos y aún no tenemos respuesta del fiscal general. Esto lo que busca es hacer un llamado, ya que nosotros entregamos un documento hace 8 días y todavía está en la fecha que no nos han dado respuesta a la fiscalía. Tomamos la decisión de venir acá a ver si por aquí sí nos dan una respuesta definitiva con respecto a nuestros familiares detenidos. Hay muchos que no los han dejado visitar todavía, como el caso de los muchachos que están en Tocorón y Tocuyito. Apenas esta semana, casi 2 meses después de detenidos, fue que pudieron ver a algunos. Bueno, este es el reclamo de las madres y que son representantes de algunos de los adolescentes detenidos. No son todos, recordemos que son más de 100 los adolescentes, niños, niñas que han sido detenidos en el contexto de las protestas en Venezuela y justo pues reclamaban ante el Tribunal Supremo de Justicia porque fueron a presentar un amparo por las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos que se les ha cometido a estos niños, niñas, adolescentes. Hablamos de que han sido juzgados, se les impide la comunicación, además se les ha señalado del delito de terrorismo, pero también de asociación para delinquir, instigación pública y de traición a la patria. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, es decir, personas de menos de 18 años de edad y que pues hasta el momento la Fiscalía de Nicolás Maduro, que hay que recordar, el fiscal siempre ha dicho que él ha sido un defensor de los derechos humanos y que así inició su carrera, pues no ha atendido esta grave situación de las madres que están exigiendo que se respeten el derecho de sus hijos, de sus hijas, no solo decir que no son terroristas, como se les ha acusado en los delitos que hoy ha llevado a cabo la justicia venezolana en contra de estos adolescentes. Justo quiero compartirles lo que fue parte de esta protesta y que lo están recogiendo organizaciones de los derechos humanos. En este caso, esto es del Observatorio Venezolano de Prisiones. Justo vamos a compartir en el que ellas gritan que sus hijos no son terroristas, sus hijas y sus hijos no son terroristas ni son delincuentes. Yo quisiera que paráramos la atención, no dejemos de ocupar algo muy importante, la situación en Venezuela. La mayoría de las personas que estamos defendiendo, fíjense muy bien, mujeres jóvenes, madres jóvenes, que son las que están reclamando que sus hijos, sus hijas, que son menores de 18 años de edad, están siendo detenidos
y acusados injustamente por estos delitos que hoy la justicia venezolana pues está llevando en contra de niños, niñas y adolescentes. Y yo quisiera enfocarme en algo muy importante sobre esto. Justo esta transmisión comienza diciendo el título de Gobierno de Maduro viola el interés superior del niño, los adolescentes detenidos tras las elecciones. Y es que en efecto la detención de niños, niñas y adolescentes ha violado el interés superior de las niñas. Lo hemos mencionado en otras circunstancias, pero creo que es importante que pongamos en evidencia este tema, porque es un ejemplo de la clara violaciones a los derechos humanos. Y quiero puntualizarles cuáles son los artículos que se han violentado con estas detenciones de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el Estado venezolano, al igual que otros estados, han suscrito lo que es la Convención de los Derechos del Niño, un importante documento que estableció y reconoce la garantía de niños, niñas y adolescentes que se les debe pues garantizar desde el Estado. Es un tratado internacional que, insisto, ha sido suscrito por los estados desde su creación y que en el caso del Estado venezolano lo suscribió desde el año 1990. En este tratado internacional, que es más que una cartilla, es un acuerdo sobre cómo los estados deben respetar, visibilizar y reconocer a niños, niñas y adolescentes, podemos ver cómo se establecen las garantías. Y respecto a esa convención, quiero puntualizar exactamente cuáles son algunos de los artículos que podemos decir ha violado el Estado venezolano en esta oportunidad representado por el régimen de Nicolás Maduro. Uno de los artículos que ha violentado es el artículo 3, sugerido, que sugiere el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones que se efectúen, que haga el Estado, deben tomar en cuenta y deben priorizar a niños, niñas, adolescentes. Es decir, tomar en cuenta cómo les afecta en su vida diaria. Entonces la pregunta es, ¿se estará evaluando realmente cada caso en la detención el interés superior de la niñez? ¿El Estado venezolano estará cumpliendo esto? Y otro artículo que también podemos decir que se viola con estas detenciones de niños, niñas, adolescentes a Venezuela sobre la Convención de los Derechos del Niño, que garantiza sus derechos, es el artículo 9, que habla sobre la separación de los padres, que los niños tienen derecho a vivir con sus padres, con sus madres. Y aquí, al ser detenidos y al ser incomunicados, se les ha impedido que puedan pues, estar con sus padres y sus madres o con la persona que esté representando. Otro artículo que ha violado el Estado venezolano respecto a la detención de niñas, niños y adolescentes tiene que ver con el artículo 17, el acceso a la información. Niñas y niños tienen derecho a acceder a la información adecuada para su bienestar, pero lo que ha sucedido en este caso es que están siendo incomunicados, ni siquiera se les informa claramente la situación. Y esto creo que es importante porque el fiscal de la administración de Nicolás Maduro dice que él no tiene denuncias con respecto a lo que está sucediendo con las presuntas violaciones a los derechos humanos. Y sobre esta situación que las madres y padres, pero sobre todo madres, porque yo no quiero que perdamos de vista que las personas más afectadas son mujeres. Observemos bien en las imágenes y ustedes pueden esto también pues verlo en las imágenes que comparten organizaciones de los derechos humanos, como en este caso, que esta información extraída del Observatorio Venezolano de Prisiones. Son mujeres, mujeres jóvenes que tienen a sus hijos detenidos y que además les ha cambiado la vida. Porque han tenido que perder sus trabajos, se movilizan de un estado a otro y no les informan sobre las condiciones de sus hijos y de sus hijas. Lo más grave que es que han denunciado pues, la ejecución de tortura por parte de funcionarios públicos. Y otro de los artículos que es importante que lo precisemos, no lo perdamos de vista, son entender un poco más. Por eso es que los headlines no solo es hablar de los hechos que son de actualidad, sino la actualidad en contexto para que nosotros podamos entender un poco más el alcance de estas cosas que están sucediendo y cómo nos pueden afectar. Otro artículo que ha sido pues violentado es el artículo 37, es la prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles e inhumanos. Esto ha sido denunciado por las familias de los niños, niñas y adolescentes detenidos en Venezuela. El artículo 37 dice muy claramente que ningún niño o niña será sometido a tortura o a tratos crueles e inhumanos.
pero las condiciones de detención que están denunciando las familias de estos niños, adolescentes que pertenecen a la larga lista de presos políticos y presas políticas en Venezuela, pues están argumentando y están informando que estos niños y niñas están siendo pues víctimas de tortura. No perder de vista que se ha violentado también la presunción de inocencia, las garantías procesales y la detención arbitraria. Si bien es cierto que hoy, pues, las instituciones se manejan a través del control de un partido, lo importante es que estas madres han recordado que estos niños, niñas, adolescentes tienen una institucionalidad que debe respetar el Estado venezolano. Lo más importante es que independientemente de lo que se pueda creer sobre el actual régimen de Venezuela, la petición de estas madres ante el Tribunal de Suprema de Justicia le está diciendo al Estado venezolano que en este momento está en control del régimen de Nicolás Maduro, pero le está diciendo al Estado venezolano que tiene que respetar la institucionalidad y que tiene que respetar los derechos humanos. Así que justo aquí las vemos reclamando a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, donde introdujeron este amparo para pedir que se garanticen sus derechos fundamentales, porque estos niños y niñas y adolescentes, en su mayoría de 13 a 17 años de edad, han sido detenidos en condiciones deplorables, están incomunicados, no se les permite la defensa, es decir, todo lo que hemos visto y que, pues como les he comentado, viola varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño, un acuerdo, un tratado internacional firmado por Venezuela. No sabemos si el fiscal recordará que existe la Convención del Niño. Sería importante que el fiscal de Nicolás Maduro recordara que existe este tratado que está suscrito por el Estado venezolano y que independientemente de la posición política obliga a que el Estado venezolano, no solo el régimen venezolano, el Estado deba garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, este recordatorio lo hacen estas madres en el día de hoy que le dicen al Tribunal Supremo, que es chavista, que debe respetarse la condición de niños, niñas, adolescentes. Y justo las denuncias por lo que está sucediendo con niños, niñas, adolescentes sigue ocurriendo. Precisamente en el día de ayer fueron pasados a juicios 7 niños, niñas y adolescentes. Permítame que hago el énfasis de repetir niñas, niños y adolescentes, porque justo si en este programa estamos hablando del reconocimiento de sus derechos, hay que reconocerles como personas de sujeto de derecho a los niños varones, a las niñas hembras y a los adolescentes, ¿no? Más allá del término de decir menores de edad, que es un término que hoy se debate desde el punto de vista de los derechos humanos, pues reconocer que son niñas, niños, adolescentes. Y quiero compartir con ustedes entonces lo que fue el pase a juicio de estos niños y que justo lo comentan las organizaciones de derechos humanos. Lo denuncian y son las que están llevando esta información. La cuenta de la organización Justicia, Encuentro y Perdón dice: nos solidarizamos con las madres de 6 adolescentes del estado Carabobo detenidos en el contexto postelectoral que fueron trasladados para la audiencia preliminar hoy 2 de octubre. Estamos hablando que esto ocurrió en el día de ayer y en cuyo caso fue ordenado un juicio sin ningún beneficio procesal, aun cuando se declararon inocentes y fueron acusados de los delitos de terrorismo e incitación al odio. De hecho, la fiscalía buscaba que, y la juez, que estos niños, niñas, adolescentes aceptaran un acuerdo de una pena de 6 años, pero ellos lo rechazaron porque son inocentes, no hay ningún acuerdo que llegar con la fiscalía, son inocentes. Pero en este momento, como reiteramos, el Estado venezolano y la justicia venezolana está desconociendo el interés superior de la niñez establecido en la Convención de los Derechos del Niño, además como otras garantías constitucionales que deberían estar y de acuerdo suscritos, pues esta denuncia la hace la organización Justicia, Encuentro y Perdón, donde dice que varias de las madres de estos 6 adolescentes que estamos hablando del estado Carabobo, porque insisto, son más de 100 los detenidos tras las elecciones del 28 de julio, estas madres viajaron con anterioridad a los tribunales en materia de terrorismo en Caracas para presentar documentos de estudio y deportivos a fin de que fueran anexados en los expedientes de sus hijos. Pero hoy tristemente se percataron de que no fueron tomados en cuenta, es decir, absolutamente han desconocido pues los argumentos
que presentaron las madres que piden la liberación de sus hijos. Condenamos la indolencia, dice la organización, con estos jóvenes a quienes se les ha privado de su libertad por 2 meses y ahora se les niega la posibilidad de volver al lado de sus familias y continuar con sus estudios y sus actividades deportivas. Volvemos ahí en este extracto, véanse cuántos derechos se han violentado de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño respecto a lo que está estableciendo el Estado venezolano desde la justicia del chavismo para estos niños, niños, adolescentes, que es privarlos de libertad, separarlos de sus familias, negarles la posibilidad de volver a ellas y además de estudiar, o sea, incluso el derecho a la educación. Por ello, esta organización dice, exhortamos a las autoridades del sistema de justicia a revisar estos casos, haciendo valer las garantías al debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido ningún delito, algunos sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y a su futuro. Justo este caso que les comento, pues la fiscalía, les repito, llegaron a un acuerdo de que aceptaran 6 años de prisión y ahora se enfrentan, como no lo aceptaron, ahora se enfrentan a 10 años de prisión. Esto está sucediendo con niños, niñas o adolescentes e insisto, tiene que generar la atención y la preocupación de la comunidad internacional, pero también de la ciudadanía, de usted que me está escuchando, de las personas que me escuchan, que me ven, no solo que son madres, padres, sino cualquier persona que tiene un mínimo de sentido común. Niños, niñas, adolescentes acusados de terrorismo. Esto es ver una versión de lo que ocurrió durante la dictadura de Augusto Pinochet, que también pues persiguieron a infancias o durante el periodo de la Guerra Sucia en México. Y así muchos procesos donde niños, niñas o adolescentes no se les respetó sus derechos. Y es lo que estamos viendo con la situación en Venezuela, que con mucha gravedad pues han juzgado a estos niños, niñas o adolescentes. Y por eso reitero este llamado de las madres que requieren ser visibilizadas, requiere que se cuente lo que ellas están pidiendo, que sean en consideración, que se tomen en consideración su petición, porque no solo se está violentando los derechos de estos niños y estas niñas, sino también los derechos de la familia, se está vulnerando a la mujer venezolana. Es una extensión de una grave violación a los derechos humanos que es necesario pues seguir denunciando, no solo en función de visibilizar, sino para que el Estado venezolano corrija. Ojalá que la administración de Nicolás Maduro corrija y pueda darse cuenta de estas graves violaciones insostenibles por parte de quienes defienden incluso estas detenciones que aseguran que a través de actos vandálicos, porque son los términos que ha utilizado la Fiscalía de Nicolás Maduro. Y quiero compartirles, por ejemplo, rescatar algunos de los testimonios, porque estas cosas hay que visibilizarlas, también del Observatorio Venezolano de Prisiones, donde habla de uno de los casos que ellos están registrando de las madres. Esto es un audio porque, por supuesto, se protege la integridad de las personas que... Vamos para la casa a buscarte algo yo. ¿Hasta cuándo le pegan a los menores de esa mierda? ¿Hasta cuándo? Está todo golpeado, no hay visita. ¿Hasta cuándo? ¡No jodas! No le da presión. Quédate tranquilo, hijo. Bueno, eso que estamos escuchando y quizás puede sentirse muy desgarrador, muy tétrico, pero no es una película, es un testimonio del Observatorio Venezolano de Prisiones que recoge el llanto de las madres que están viendo a sus hijos que están siendo trasladados. Usted lo puede ver en su cuenta del Observatorio de Prisiones y como bien lo explican, gritos desgarradores de madres e hijos se escucharon este 3 de octubre en el Centro de Detención Preventivo de Adolescentes y Féminas en Caraballera, La Guaira, donde permanecen 8 adolescentes acusados de terrorismo. Eso que escuchábamos, pues, es la tragedia de las familias que hoy ven a sus hijos y a sus hijas detenidas de manera injusta y que son víctimas de una grave violación a los derechos humanos en Venezuela. Hay que decir, no son pocas las personas que están siendo, pues,
detenidas, son casi 1.905 que registra, poco más de 1.900 las personas que está registrando el foro penal, pero que como bien yo les comentaba y que no podemos olvidar, ha sido el propio régimen de Nicolás Maduro, el propio Nicolás Maduro, el vocero de decir que más de 2.000 personas han sido detenidas, cuyo número las organizaciones solo pueden verificar 1.900, poco más de 1.900. Es decir, el resto aparece en una condición de desaparición forzosa, un nuevo término que estamos aprendiendo a conocer en escenarios como, como el de Venezuela, pero que se conoce ya en un pasado muy lamentable, que fue las dictaduras del Cono Sur en países como Argentina, Chile o también en México durante el periodo de la Guerra Sucia. Ese tema de las desapariciones forzadas que tampoco lamentablemente para. Quiero compartir otro testimonio porque en los headlines queremos darle una visión también de visibilizar la situación de los derechos humanos y este es otro testimonio. Aunque Marvelín María Camacaro Pereira se prepara para salir todos los jueves a las 4 de la mañana hacia el terminal de Barquisimeto, a veces llega agitada y angustiada pasadas las 9, hasta donde está José David. No quiere perderse ni un solo minuto con él. Tiene 3 horas y media que se vuelven nada para verlo a los ojos, hablarle y saber cómo está. Después que el autobús la deja en la avenida Vargas, debe tomar otro transporte y esperar hasta que se llene de pasajeros. Se baja en la última parada y de ahí camina 40 minutos más hacia el sur de la ciudad. Tiene 3 meses de embarazo y otros 2 niños que deja con la abuela mientras va a llevarle a José David lo que más le gusta, galletas y pasta con pollo. De regreso, puede que ya sea de noche cuando llega a su casa. No importa que se le suba la tensión o se maree durante el viaje. Para Marvelín, la semana se redujo a solo un día, el día en el que puede ver a su hijo, trasladado en retén El Manzano, Estado Lara, desde el 10 de agosto de 2024. Tiene apenas 14 años. Fue detenido arbitrariamente en Carora por efectivos de la Policía Estatal junto a su padre, cuando lo acompañaba a comprar una bolsa de arena el pasado 30 de julio en medio de la ola de arrestos masivos que aplicaron los cuerpos policiales del Estado en el contexto de los comicios presidenciales. Lo acusaron de llevar un saco con material incendiario. En el momento de la audiencia de presentación telemática de Caracas, los funcionarios solo le dijeron a su madre que la iban a contactar por teléfono. Después de casi un mes, nadie la ha llamado ni se ha dado alguna sesión que ayude a demostrar la inocencia de José David Crespo Camacaro. Pasan los días y Marvelín lo único que espera es ese contacto telefónico que pueda significar el final de una maldad que no logra entender. Mientras no la llamen, lo que le queda es prepararse para el siguiente jueves. Está cansada de llorar, confundida, sin dormir y sin ganas de comer. En medio de su indefensión, solo atina a pedir, por favor, a quien sea que logre escuchar su voz débil y entrecortada, que le den la libertad a su hijo y a su esposo. Yo le pediría a esas personas que le den la libertad a mi esposo y a mi hijo. Pido justicia porque ellos son inocentes. Misericordia. Te invitamos a seguir la historia completa de Marvelín y José David en nuestra página web www.headvenezuela.com. Con tu lectura y difusión, ya estarás dando un valioso aporte para el caso de esta madre venezolana en su lucha y a la espera de justicia para su esposo y para su hijo, presos políticos desde el 30 de julio de 2024. Bueno, esto es uno de los muchos testimonios y de las denuncias de violaciones a derechos humanos que se están registrando en Venezuela y que creo que es importante que visibilicemos, que no perdamos de vista porque es necesario llamar la atención sobre esta situación, no solo la denuncia, sino hacer una exhortación para que la administración de Nicolás Maduro por lo menos haga una corrección y entienda que violar el interés superior de la niñez es una de las cosas más graves que está haciendo su administración. Sobre todo esperemos que la fiscalía de Nicolás Maduro, cuyo fiscal hemos reiterado, insiste que él ha sido pues un gran defensor de los derechos humanos, pueda rectificar el fiscal de Nicolás Maduro y darse cuenta que es gravísimo la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sin desmerecerlo, por supuesto, lo que está sucediendo con personas adultas, que también denuncian tortura, que también denuncian violaciones a los derechos humanos y que también están acusadas por los mismos delitos, pero no perdamos de vista
la situación que está ocurriendo con niños, niñas, adolescentes. Y quienes no lo han hecho, es decir, quienes no están dejando de seguir, es precisamente Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que a través de la red social de X, prácticamente el único canal de comunicación que pueden tener ambos líderes, tomando en cuenta la censura oficial que existe y a partir de algunas entrevistas que se logran difundir, es a través de estos espacios de las redes sociales donde la oposición puede expresar su opinión acerca de la situación que está ocurriendo. En el caso de Edmundo González Urrutia, recordemos en el exilio, asegura niños y niñas torturados, negados a doblegarse, tener convicción, querer un futuro, querer trabajar para recuperar la democracia, enfrentar a la represión con coraje no es delito. Delito es torturar, secuestrar, perseguir. Eso es delito y lo sabe el mundo. Mi abrazo solidario con todas las madres y padres que hoy sufren el secuestro de sus hijos. Debemos apoyarlos en este tránsito y les digo, la justicia va a llegar. Comparte este artículo que pues publicó en El Carabobeño, uno de los pocos medios de comunicación que aún siguen y que pues habla un poco de sus reflexiones acerca de la detención de niñas, niños o adolescentes. Pero también quien ha tenido palabras sobre la situación es María Corina Machado, la líder de la oposición, quien en más de una ocasión, no es la primera vez, ha condenado la detención de adolescentes y de niños y de niñas. En el caso de María Corina, en la red social de X, dice, ¿cuánta maldad puede haber en una persona y en un régimen para torturar a niños y a jóvenes? No importa lo que les hayan hecho, estos solo reclamaron el derecho a ser libres. Estos 7 muchachos, y esto se refiere María Corina, a los que fueron pasados a juicio, a pesar de que sus madres presentaron justicia y que hablábamos hace algún instante, son nuestros hijos, nuestra razón de lucha. Lo que les han hecho con el objetivo de aterrorizar a todos los jóvenes y a sus padres es la mayor razón que tenemos como sociedad para arreciar nuestra lucha. Hay que denunciarlo y duro. Nadie puede pensar que Venezuela será igual después de esto. Nadie puede callar, dice la líder de la oposición. Todo joven, madre, periodista, sacerdote, empresario, policía, militar, todos tenemos que enfrentar este horror y acabarlo. Mi corazón está con sus madres. Les abrazo con toda mi alma. Sanaremos sus heridas físicas y espirituales porque los vamos a liberar a todos. Después seguirán creciendo en un país que respetará su dignidad humana y su coraje admirable en estas horas. Es el mensaje que dice María Corina Machado sobre la detención de niñas, niños y adolescentes y sobre todo por los jóvenes que fueron, como bien les comenté hace algún instante, que pues fueron pasados a juicio, que la juez, la justicia desestimó cualquier pues llamado de justicia, de considerar una defensa a favor de tomar en cuenta el interés superior de las niñas y otras garantías constitucionales que el Estado venezolano está deudando a la niñez y a las infancias, que además hay que hacer un paréntesis aquí. El Estado venezolano, a través del régimen de Nicolás Maduro, no solo está violando los derechos en el contexto postelectoral, sino en otras áreas. Lo viene haciendo un buen rato en materia de la evaluación que tiene que cumplir ante pues organismos, ante rendir cuentas. Y por eso es una de las razones que apuestan al aislamiento, a no rendir cuentas porque pues no quieren que nadie les diga dónde va el dinero ni cómo va. Y esto hay que ser críticos porque no hay manera de justificar la detención de niños, niños y adolescentes. Por eso he dedicado una buena parte hoy a los headlines, a este tema que lo considero que es importante mantener en el radar, que tenemos que estar atentos, no importa de qué nacionalidad seamos, no importa de qué tendencia incluso usted pueda hacer. O sea, esto es una cosa condenable, atacar a niños, niños, adolescentes y acusarlos de delitos de terrorismo, instigación pública, traición a la patria. Creo que va a ser una de las peores violaciones y una de las peores marcas que va a dejar el chavismo, independientemente de qué pueda suceder en el futuro. Pero bueno, les hablaba de esos temas que tienen que ver con la situación en Venezuela. Vamos a seguir pues compartiendo más detalles en los próximos días, por supuesto darle seguimiento a esta información. Y yo me quiero quedar con estas imágenes. Quiero que le demos voz, que las escuchemos, que son las madres que están pidiendo justicia. Ellas merecen ser tomadas en cuenta y merecen ser pues atendidas en sus súplicas para que les devuelvan a sus hijos, para que se respete no solo, como lo he dicho, el interés superior de la niñez, sino los otros derechos que están establecidos en la Convención de los Derechos Humanos. Escuchemos la voz de estas mujeres, que es un llamado de justicia.
Bueno, vamos a seguir con otros temas. Ahora vámonos a Bolivia. Justo en el día de ayer les comentaba, pues, que la situación parece complicarse en el país, pues, a partir de esta denuncia que se le dio al expresidente Evo Morales, en la que supuestamente está acusado de delitos de trata de personas, de tráfico de personas y de estupro. Esto, por supuesto, revuelve aún más las cosas en una Bolivia que lleva una tensión bastante fuerte a partir de las diferencias que vienen presentando pues Luis Arce, el actual mandatario del país, y y el expresidente Evo Morales, ¿no? Con amplias diferencias en cuanto al liderazgo del movimiento al socialismo, el partido oficial, y en cuanto a lo que alguna vez llevó a estos importantes aliados a hacer, a protegerse, a hacer un apoyo en política, hoy están realmente pues en en un absoluto debate y en una absoluta diferencia. Hay que mencionar que hace algunos días Evo Morales encabezó una importante manifestación en Bolivia, pero esto pues reviva un poco más las rencillas políticas. Hoy Luis Arce decía que era necesario proteger a la víctima en la investigación que se lleva a cabo por abuso y trata de personas contra Evo Morales. Decía que era un asunto sumamente delicado, pero me gustaría compartir con ustedes un poco la información que se dio a conocer hoy en los medios de Bolivia y que tiene que ver incluso no solo con las declaraciones de Arce, sino con lo que piensa Evo Morales y lo que argumenta pues su defensa. Bueno, este es un tema sumamente delicado. Está de por medio una menor y debe quedarle claro a toda la población que el gobierno nacional nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la población, para la sociedad, como un tema político. Este es un tema que desde nuestro punto de vista requiere la investigación correspondiente, y para la protección de la menor y la familia que están involucrados en estos temas, nosotros vamos a solicitar que esto sea declarado en reserva. No puede ser que se politice un tema tan delicado, un tema que afecta inclusive la conciencia de todas las bolivianas y bolivianos. Nuestro gobierno se identifica mucho con los niños. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones y no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación, se encuentre la culpabilidad correspondiente, sea quien sea. Bueno, declaraciones de Luis Arce a partir de lo que ha sido esta denuncia en la que se le está investigando a Evo Morales por presunto estupro y trata de personas, tráfico de personas. Lo que se sabe es que tiene que ver con una relación que aparentemente había tenido Evo Morales con una joven de 15 años de edad, de la cual pues salió fruto una niña que hoy tiene 8 años de edad. Y lo que se está denunciando es que al parecer esta relación pues se hizo sin el consentimiento de la joven, sino que fue a través de los padres. Y pues el tema está todavía como muy poco claro sobre esta investigación, que a juicio del expresidente Evo Morales no es más que una persecución política. De hecho, vamos a compartir parte de lo que dice Evo Morales en la cuenta de X, en su perfil, sobre cómo él está reaccionando a esto que está ocurriendo. Él dice: no me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, se refiere a Luis Arce, que en el pasado había sido su aliado político y hoy son
prácticamente enemigos, me amenazaron, dice, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo, no me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, dice Evo Morales, aquí en la cuenta de X, en la red social, y dice que va a seguir no solo luchando junto a su pueblo, junto a mis hermanos, a mis hermanas, que nunca me abandonaron, junto al poncho y a la pollera. Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación porque la traición solo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia. Es la reacción que tiene Evo Morales ante lo que está sucediendo en su país, específicamente con esta denuncia que pues incluye delitos muy graves, ¿no? Decimos delitos de estupro, delitos de tráfico y de trata de personas. Y ayer justo se daba este escándalo de una fiscal que en el pasado fue ministra durante el gobierno de Evo Morales, quien intentó hacer una acusación en contra de Evo Morales, pero fue destituida del cargo. Ella asegura que fue víctima de presiones por parte del fiscal general de Bolivia, que es el Juan Lanchipa, pero que precisamente este jueves él negó que él haya frenado la investigación y que presionó a quien sí acusó a Evo Morales, pero no se llevó a cabo esta acusación. De hecho, ella dice, la fiscal señala que ella la tenía en resguardo y que antes de que ella la pudiera hacer pública, fue víctima de una destitución de su cargo cuando ella intentaba pues librar esta orden de captura en contra de Evo Morales, que aparentemente entonces entendemos que la investigación sigue. Es todo el escenario muy turbio en Bolivia, no hay claridad, solo sabemos que la defensa de Evo Morales alega que él está siendo víctima de persecución política, que esto es un pase de factura y que en realidad es inocente. Por eso era que el presidente Luis Arce también decía en un momento que no iba a mezclarse la política, que esto no tenía nada que ver. Pudimos haberlo escuchado hace un instante donde decía era un tema sumamente delicado, está de por medio una menor en relación a esta joven de 15 años que justo les comentaba y que debe quedarle claro que a toda la población el gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado como este. Es lo que, bueno, Luis Arce nos dejaba ver en esa declaración que dio más temprano a los medios de comunicación este jueves 3 de octubre. Así las cosas, sigue la tensión en Bolivia, vamos a ver cómo se desarrollan estos casos. Por lo pronto, el presidente Evo Morales está en el ojo público por estos presuntos delitos de los que habría él cometido, pero la pregunta que también queda en el aire, ¿habrá sido realmente perpetrador de delitos de estupro, de tráfico y de trata de personas? ¿O será más bien un pase de factura política debido a las rencillas que tienen en este momento Luis Arce, el actual mandatario, y el expresidente Evo Morales ante pues, las pugnas que hay dentro del movimiento del socialismo? Esa es la pregunta que queda en el aire. Bueno, seguimos con otros temas a revisar y en el día de ayer les comentaba sobre la lamentable muerte de 6 personas, de 6 personas migrantes que fueron asesinadas por el ejército mexicano y justo hoy Claudia Sheinbaum se pronunció en su mañanera. Recordemos que ella está pues haciendo el mismo programa que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, es una nueva versión, si se quiere, de las mañaneras con el pueblo. Y allí ella fue interrogada sobre este sobre este asesinato que el ejército asumió. De hecho, la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, emitió un comunicado que bien lo conversábamos en el día de ayer, donde pues sí reconoció los resultados y dijo que estarían revisando se estaría haciendo justicia para estas 6 personas que fueron detenidas. Ustedes verán que a veces suelo dispersarme y les pido que me tengan un poquito de paciencia. Es que aquí estoy llevando los miles de controles que hay que mantener en esta transmisión en vivo, pero no quiero dejar de perder de vista de compartirles la información.
Y bueno, les decía que Sheinbaum lamentó la muerte de estos 6 migrantes y vamos a ver un poco lo que fue su reacción en la mañanera, justo vamos a compartirla, donde fue pues interrogada sobre este tema. Esto es La Mañanera del Pueblo, el nuevo programa que tiene Claudio Sheinbaum en honor y que sigue el legado de Andrés Manuel López Obrador. Sí, primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La secretaria de Gobernación, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto pues con todo lo que se requiere. Sabemos las nacionales. Bueno, parte de las declaraciones que daba hoy en la Mañanera del Pueblo, este nuevo programa que ella va a mantener, pues como bien lo inauguró Andrés Manuel López Obrador, sobre esta situación de los 6 migrantes que fueron asesinados por el ejército mexicano y que hay que recordar que el ejército mexicano es quien controla la seguridad y ahora, una vez que el Senado aprobó el pase de la Guardia Nacional, un cuerpo que creó Andrés Manuel López Obrador y que en un principio había sido civil, pues recientemente el Senado aprobó que pasara a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, controlado, administrado por el ejército mexicano, que en la práctica hay que decir, ya eso sucedía, no es algo nuevo, solo que ya se formalizó en el papel, pero que esto pone en evidencia y pone en la discusión la polémica sobre el aumento del militarismo en México, de cómo entre los legados que deja Andrés Manuel López Obrador es haber entregado más poder a los militares y eso es lo que pues genera mucha preocupación en la ciudadanía, en la sociedad civil y sobre todo por hechos como este, que justamente el ejército lo despliegan para acciones de seguridad pública y la verdad es que no tiene la misma formación que tiene un policía para atender este tipo de hechos y lo que puede llevar es que aumenten las violaciones a los derechos humanos. Son las críticas que se han hecho desde la sociedad civil organizada. Quiero compartirles un poco lo que fue la reacción de algunas organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas, que se pronunció sobre este caso, justo dijo ACNUR, hoy en México, la Organización Mundial la Organización Internacional de Migrantes, la ONU y la ONU expresan su preocupación por los hechos ocurridos en Chiapas. Aquí fue donde ocurrió esta lamentable, esta tragedia, donde 6 personas migrantes fueron privadas de la vida durante un operativo del ejército y al menos otras 10 resultaron heridas. Es el comunicado que nos da pues ONU México y dice las personas en movilidad están expuestas a grandes riesgos durante su trayecto, por eso es indispensable contar con vías legales de acceso, tránsito e integración para evitar tragedias como estas. Es la reacción de ONU México y también por parte de la sociedad civil se dieron, organizaciones de la sociedad civil en México también han condenado este ataque y esto es un comunicado que compartimos de la organización Fundación para la Justicia, dice la violencia contra los migrantes debe detenerse ya. La tragedia de Villa en Chiapas, donde 6 migrantes fueron asesinados y 10 más resultaron heridos, demuestra que la militarización de la migración cobra vida. Condenamos enérgicamente este ataque y exigimos justicia para las víctimas, una investigación exhaustiva, castigo a los responsables y protección inmediata a los sobrevivientes. De hecho, podemos ver en pantalla este comunicado de la organización, de varias organizaciones que lo firmaron y donde argumentan pues esto que hemos venido hablando, ¿no? La militarización de la migración mata, es la denuncia sobre la actuación del ejército
mexicano en áreas de protección y de la seguridad pública y del control de la ciudadanía, sobre todo en materia de seguridad pública. Es parte entonces de la condena que se da a este lamentable hecho que recordemos, no hace mucho también ocurrió un terrible incendio en Ciudad Juárez, donde murieron al menos 40 migrantes, fueron afectados y víctimas de ese lamentable hecho. Hay que decir que durante la mañanera, justo es importante mencionar que Claudia Sheinbaum anunció importantes reformas, ¿no? Justo en esta mañanera habló de varias reformas constitucionales en favor de la mujer que las va a presentar para que sean aprobadas, en las que se establezca una vida libre de violencia, en la que también se señale, pues, la igualdad sustantiva, el derecho a que no haya una brecha salarial. Son unas iniciativas que la presidenta, bueno, como la primera presidenta de México, quiere hacer en favor de las mujeres para que se garantice la igualdad en la Constitución y sobre todo los derechos. Hablamos de que México es un país que, pues lamentablemente todavía la violencia contra las mujeres es uno de los problemas más palpables. Las cifras oficiales hablan de al menos 10 mujeres que fallecen al día y por lo menos una es una adolescente o una niña. Y pues en ese ámbito, ella como primera mujer presidenta en el país, pues está llevando a cabo estas iniciativas para crear una importante reforma que puedan reconocer el papel de la mujer y sobre todo mejorarla en varios temas, en reducción de la pobreza, en reducción a una vida libre de violencia, que todas las leyes y disposiciones consideren las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. Entonces, decía Claudia Sheinbaum que la igualdad sustantiva que ella va a llevar como reforma, como iniciativa, es que la igualdad de hombres y mujeres esté de la misma manera frente a la ley y a todas las características especiales que tenemos las mujeres. Esto sobre todo en temas de la familia. A veces sucede muchas violaciones a los derechos de la familia y de la mujer en temas de custodia. Entonces, son varias modificaciones y reformas que Claudia Sheinbaum quiere impulsar y entre ellas, por supuesto, hablar de la paridad total, de derechos, de pensiones universales, asimismo para mujeres entre 60 y 64 años de edad. Quiere ella dejar eso también, establecerlo en su gobierno y sobre todo eliminar la brecha salarial. Son algunos de los aspectos que Claudia tiene previsto pues impulsar y que presentó hoy en la Mañanera del Pueblo, este nuevo programa que no es más que el seguimiento a lo que ya venía haciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso en algunas informaciones que podemos compartir sobre la situación en México. Bueno, vámonos a Ecuador porque la presidencia emitió un comunicado donde anunciaba que se declaraba pues estado de sección, un estado de sección focalizado, ha dicho el presidente de Ecuador. Vamos a compartir con ustedes este comunicado que tienen en su cuenta de X sobre la actual situación en Ecuador. Dice el presidente de la República, Daniel Noboa, bajo el decreto 410, declaró el estado de sección por 60 días en Las Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el Distrito Metropolitano de Quito y en el Cantón Camilo Ponce Enríquez por grave conmoción interna y conflicto armado interno. La decisión presidencial se toma para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en función de defender la soberanía y la integridad del Estado, seguridad ciudadana y orden público. El decreto dispone la suspensión al derecho de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como el derecho a la libertad de reunión en los territorios antes descritos. Esto, por supuesto, que a propósito de lo que hablábamos hace algunos instantes, ¿no? Sobre los peligros de la militarización en sociedades cada vez más donde los ejércitos, donde los militares son los que tienen mayor control, pues sin duda genera preocupación. Pero bueno, el presidente de Ecuador ha defendido este decreto que se da por cuarta ocasión, hay que decirlo. Ellos lo llaman de sección focalizada en esas zonas en el país.
Esto, además, insistimos, va a tener una duración de 60 días y se va a aplicar en seis provincias. Este decreto, como bien ustedes lo ven, pues habla del toque de queda, la restricción de la libertad del tránsito desde las 10 de la noche, entre otros, en función, según argumenta la presidencia de Ecuador, pues para atender el conflicto armado en el país. Recordemos también que Ecuador ha declarado estado de emergencia por la situación de los incendios, así que así las cosas en Ecuador, que pues sin duda generan preocupación y que debemos estar atentos. Vamos a seguir revisando otros temas. Bueno, vamos a volver a Venezuela porque a propósito del contexto de las elecciones, hace poco ustedes pudieron escuchar que Nicolás Maduro decretó el inicio de la Navidad. Y a nivel internacional eso generó mucha risa. De hecho, los titulares de noticias de los medios era, bueno, Nicolás Maduro decreta para octubre el inicio de la Navidad, algo que para actores políticos o para, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Venezolana no es más que una manera de seguir llevando a cabo la propaganda por parte del gobierno que trata de pues ignorar o trata de que la gente olvide lo que fue la denuncia de fraude de no respetar los resultados del pasado 28 de julio. Porque independientemente, aunque el gobierno se refuerce a través del apoyo de los militares y a través de todo el aparataje represor que está llevando el Estado, el poder del Estado, no se puede olvidar y la ciudadanía no olvida que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Eso lo saben todas las personas que pudieron a votar. Recordemos desde las 8 de la noche del día anterior de una elección y todas las personas que hoy están detenidas injustamente. No lo saben solamente la ciudadanía, lo sabe el mundo. Pero a pesar de eso y a pesar de que la minoría en el chavismo intenta pues dejar de lado las denuncias sobre fraude, Nicolás Maduro decretó la Navidad y les quiero compartir a propósito de ese decreto de la Navidad un video del Tribunal Supremo de Justicia del chavismo, de cómo el mismo tribunal que hablábamos temprano, donde las madres de los niños y adolescentes que están detenidos acudieron para pedir un amparo porque se les está violando sus derechos y se está violando sobre todo la Convención de los Derechos del Niño. Yo les quiero compartir este video del inicio de la Navidad que el régimen venezolano pues está haciendo y que pues todos los organismos que son parte del chavismo no dejan de plegarse a la orden que ha dado Nicolás Maduro. Fíjense muy bien esto, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bueno, esta es la festividad que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo, donde pues se une a la festividad de Navidad que ha decretado Nicolás Maduro para decir que ya la Navidad se decretó en Venezuela, ¿no? Y de hecho vean que hacen la cuenta regresiva como cuando llega el fin de año y esto como para olvidar un poco la situación, no solo en violación de derechos humanos, la situación económica. Y por eso es que hoy Isabel Díaz Ayuso tuvo palabras para quienes defienden al régimen venezolano desde España, en alusión a este decreto de la Navidad que para algunos medios de comunicación podían ser pues de risa, podían burlarse sobre este decreto de la Navidad por parte de Nicolás Maduro, pero que en realidad no es más que una estrategia para disuadir lo que ocurrió el pasado 28 de julio. Vamos a ver a Díaz Ayuso justo hablar en referencia a este momento que habla el gobierno de Nicolás Maduro sobre el decreto de la Navidad y de la ironía en un momento en el que se están denunciando violaciones a los derechos humanos. Vamos a compartir con ustedes entonces parte de esto que hoy a su manera denunciaba Isabel Díaz Ayuso. La miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, a los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela, su líder áulico,
Ahora, pues ya podremos tomar medidas. Gracias, señoría. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad en Madurolán, en la tierra prometida. Ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras, porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando. No pierdan la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución. Bueno, justo Díaz Ayuso se refería a esto, ¿no? Esto lo podemos encontrar en su cuenta en X, cuando ella pues se burla de este decreto de Navidad que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro, de decir que la Navidad ya está en Venezuela en el mes de octubre, es 3 de octubre, y que para la Conferencia Episcopal Venezolana no es más que una propaganda de Maduro para disuadir acerca de lo que está ocurriendo con la situación en el país, sobre todo en derechos humanos. Es una maniobra puramente política y propagandística. Citamos a la Conferencia Episcopal, quien cataloga así el decreto de la Navidad en Venezuela. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? ¿Cómo ven este decreto de la Navidad de Nicolás Maduro? Los leo. Bueno, vamos con otra información porque esto es prácticamente ya un servicio público y tiene que ver con las restricciones, porque no, las restricciones a la libertad no solo están en Venezuela, también están fuera de ella. Tiene que ver para las personas que no pueden tener pasaporte o que no tienen la posibilidad de renovar un documento. Es por ello que algunos gobiernos están tomando medidas. Y en ese caso, el gobierno de Panamá emitió un decreto que permite que durante esos 6 meses los venezolanos puedan hacer trámites y movilizarse con el pasaporte vencido. Es lo que ha dicho el presidente José Raúl Murillo de Panamá en relación precisamente a pues, la situación migratoria de muchos venezolanos en ese país. Y justo él decía que firmó este decreto para permitir la autorización para distintos trámites para las personas de nacionalidad venezolana que tienen el pasaporte vencido y que esto pueda permitir ayudar a muchas de las personas que por obvias razones no pueden renovar su documento en Venezuela, ¿no? Entonces, esta información es más que un servicio público para aquellas personas que se encuentran en Panamá y requieren, pues, movilizarse, requieren tener, hacer algún trámite, porque, bueno, lamentablemente debido a las condiciones en Venezuela, inclusive quienes tienen el pasaporte vencido ya ni siquiera pueden ir a Venezuela a renovarlo porque la decisión reciente de la administración de Nicolás Maduro ha sido impedirlo. Así que, bueno, una quizás buena noticia o una manera o una luz dentro de tanta oscuridad para quienes están en Panamá puedan resolver sus trámites migratorios. Bueno, me quiero ir brevemente a otra información porque ya me estoy pasando de tiempo, pero esta información es importante tenerla en la mira y tiene que ver con la señora Melania Trump, así es, la ex primera dama, y quien pues no descarta que posiblemente pueda volver a ser primera dama. Pero Melania Trump en este momento es noticia y está generando mucho de qué hablar y polémica debido a que, de acuerdo a The Guardian, que tiene una copia de la biografía de Melania Trump, pues ella aboga por el derecho al aborto, que se respete el derecho al aborto. Algo que sin duda pues genera mucha preocupación del lado de los votantes de el expresidente Donald Trump, puesto que recordemos que Trump ha tenido una posición bastante conservadora con el tema del aborto. De hecho, fue el que contribuyó a colocar a la mayoría de los jueces en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que revocaron el histórico, pues la histórica ley que permitía que las mujeres pudieran abortar en Estados Unidos. Y es interesante ver por qué en esta nueva publicación de Melania Trump, ella aparentemente, la publicación va a salir este 8 de octubre. Y lo que dice The Guardian, que ya tiene en sus manos o tiene en sus manos lo que es la biografía de Melania Trump, es que ella defiende la libertad, el derecho y la individualidad. Esto es una autobiografía de Melania que, reitero, va a salir difundida este 8 de octubre,
es decir, la próxima semana. Y entre otras cosas, pues ella señala por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo. Y aquí hay una publicación de ella que está acompañando esta información de Melania Trump, la podemos ver en Twitter, en X, mejor dicho. Aquí vamos a ver, rescatar parte de este mensaje que está dejando muy preocupados a muchos de los seguidores. Individual freedom is a fundamental principle that I safeguard. Without a doubt, there is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth. Bueno, esta es la publicación de este video que... What does my body, my choice really mean? Bueno, bien, pudieron escucharla, ¿no? Mi cuerpo, mi opción, mi decisión, ¿no? Individual freedom en is a este video, fundamental Melania Trump, principle que de that acuerdo I con The safeguard. Guardian, que obtuvo una copia de la autobiografía de la ex primera dama, pues estaría defendiendo el derecho al aborto, un tema que es bastante polémico en los Estados Unidos y pues que divide a la población, porque, por ejemplo, mientras en México hay un apoyo absoluto al derecho al aborto, a propósito de la violencia a las mujeres que hemos denunciado o que se denuncia desde la sociedad civil y desde las cifras, ¿no? Justo una violencia donde niñas, niños, adolescentes, suelen tener embarazos muy tempranos, a diferencia de México, por eso lo cito. En Estados Unidos el tema del aborto tiene muy polarizada a la población. Así que esta biografía, esta autobiografía, permítanme precisar, que The Guardian tiene en sus manos y que ella tiene a su alcance, pues revela que Melania Trump está a favor de que las mujeres tengan derecho al aborto, al derecho a su cuerpo. Como dice, mi cuerpo, mi decisión, lo dice en este video. Vamos a ver qué repercusiones va a tener esto para la campaña del expresidente Donald Trump y qué va a suceder y cómo lo van a aprovechar sus adversarios. Bueno, ya para despedir, siempre intento hacerlo con una buena noticia, con algo mucho más positivo. Y fíjense que sí se las tengo. Y tiene que ver con la historia de una mujer de 102 años que se lanzó en paracaidismo, en un paracaídas para conmemorar su cumpleaños. Les voy a compartir el video de esta heroína de la que todos deberíamos ser su fan, por ser tan valiente y tan hermosa de hacer este salto, fíjense. De esta cuenta, que además es una cuenta de noticias positivas de un medio francés, para celebrar sus 102 cumpleaños, Manette Baile se regaló un salto en paracaídas. Esto le permite recaudar más de 10,000 euros para obras de caridad. Aquí la vemos entonces, atreviéndose a lanzarse por paracaídas para conmemorar sus 102 años de vida y pues con esa capacidad del espíritu joven, ¿no? Esa definitivamente tiene que ser una buena noticia y algo bonito que podemos compartir. Que nunca es tarde para cumplir los sueños, ¿no? Así que es muy interesante porque la historia de esta mujer la convierte en la más longeva en Gran Bretaña, que pues se han lanzado por paracaídas. Así que con esta buena noticia yo despido los headlines. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden que de lunes a viernes hacemos un repaso por la actualidad en contexto y hablamos de los temas a profundidad para que tengamos información acerca de los hechos que están dando la vuelta al mundo. Recuerden que la información es poder, así que yo a través de esta pequeña ventanita les regalo un poquito de poder para que ustedes tengan toda la información de los hechos que están dando la vuelta al mundo y cómo estos además nos pueden afectar. Les mando un gran abrazo y de esta manera despido los headlines. Recuerden que nos encuentran por @losheadlines, por YouTube, Spotify, también @MarijoReport, por LinkedIn, Facebook e Instagram. Ha sido un placer compartir con ustedes y despedimos esta transmisión hasta el día de mañana.
Un abrazo, que tengan muy buenas noches o muy buenas tardes o muy buenos días, depende de la hora en la que te conectaste conmigo. Besos.